Cuando Elvis Presley falleció en 1977, el mundo lloró a una leyenda, pero pocos sabían lo frágil que era realmente su imperio. Con tan solo $5 millones en el banco, una mansión en ruinas y sin regalías por sus mayores éxitos, parecía que su legado se desmoronaría. Pero lo que sucedió después desafiaría todas las expectativas. Esta no es solo una historia de fama. Elvis Presley dejó una fortuna tan grande que hizo a su familia inmensamente rica. Desde su caída económica hasta demandas millonarias, hoy revelaremos cómo el legado de Elvis Presley pasó a ser un reinado que sigue generando millones cada año. Número 5. El balance final del rey. Cuando Elvis Presley se desplomó en el baño de Graceland el 16 de agosto de 1977, el mundo no solo perdió a un cantante o a un artista. Perdió a un titán cultural cuyo impacto transformó la música para siempre. Las ondas expansivas de ese día se extendieron por todo el mundo, provocando dolor, homenajes y una oleada de amor por el hombre al que el mundo llamaba el rey. Pero bajo los titulares arremolinados y las vigilias a la luz de las velas yacía una realidad menos glamurosa. Una que pocos fuera de su círculo íntimo conocían. Elvis Presley falleció con graves problemas financieros. A pesar de haber ganado una vez la asombrosa cantidad de $1 millón por concierto y de haber vendido más de 500 millones de discos en todo el mundo, el patrimonio neto del rey en el momento de su muerte era de apenas $5 millones ajustado a la inflación, serían aproximadamente $25 millones hoy en día. Una miseria casi impensable para un hombre de su talla y legado. Entonces, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Cómo pudo un hombre que dominó las listas de éxitos y los escenarios, cuya imagen quedó grabada en la esencia misma de la cultura estadounidense, haber dejado tan poca riqueza? La respuesta radica en una compleja y trágica mezcla de generosidad excesiva, mala gestión financiera y un contrato que resultó ruinoso. El manager de Elvis, el coronel Tom Parker, era una figura venerada y vilipendiada a la vez. Maestro del lado comercial del entretenimiento, Parker era conocido por sus astutos acuerdos. Pero el que selló el destino financiero de Elvis fue un contrato que él mismo diseñó en 1973. En este acuerdo, Parker vendió todas las regalías futuras de Elvis por una suma global de tan solo $4 millones. Una decisión que separaría permanentemente el patrimonio de Presley del flujo continuo de ingresos generados por casi todos los éxitos icónicos de Elvis. Los hábitos de gasto de Elvis solo profundizaron las heridas financieras del patrimonio. A diferencia de muchas estrellas que protegen celosamente su riqueza, Elvis era notoriamente generoso hasta el extremo. Derrochaba regalos en familiares, amigos e incluso desconocidos. Cadillacs, diamantes, mansiones e incluso el alquiler de un parque de atracciones se convirtieron en parte de sus extravagantes donaciones. El dinero no era un tesoro para atesorar, sino un recurso para compartir, lo cual, en su opinión, era parte de la alegría y la bendición de su éxito. Sin embargo, esta generosidad tuvo un costo. El dinero se le escapaba de las manos más rápido de lo que podía acumularse. Entre bastidores, los costos de mantener Graceland, la extensa mansión que simbolizaba su reinado, comenzaron a aumentar alarmantemente. El mantenimiento era implacable, se necesitaba seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y los impuestos se acumulaban, reduciendo aún más los ya escasos márgenes de la propiedad. Para el momento de su fallecimiento, el legado de Presley se tambaleaba peligrosamente al borde del colapso, una corona en peligro de caer en la ruina. Número 4. Graceland al borde del abismo. Graceland no era una casa cualquiera. Era un castillo, un emblema del reinado de Elvis sobre el mundo de la música y el santuario donde encontraba consuelo del caos de la fama. Comprada en 1957 por $500, la mansión en Memphis, Tennessee, se había convertido no solo en su residencia, sino también en el lugar de descanso final tanto para Elvis como para su querida madre, Gladys. Pero al amanecer de la década de 1980, la grandeza de Graceland comenzó a enmascarar una inminente crisis financiera. Los costos aumentaron más rápido de lo esperado. Los impuestos sobre la propiedad, las primas de seguros y los gastos de personal, desde jardineros hasta guardias de seguridad, se dispararon a $480,000 anuales, lo que equivale a casi $2,5 millones actuales. Estas cifras eran insostenibles para una finca que ya no generaba los ingresos que antes. El fallecimiento del padre de Elvis, Vernon Presley, en 1979, desestabilizó aún más la estructura de gestión, dejando la finca sin su patriarca de toda la vida para dirigir sus finanzas. El control pasó a manos de una junta de fideicomisarios recién nombrada, entre ellos la exesposa de Elvis, Priscilla Presley, una mujer cuyo nombre había estado ligado durante mucho tiempo al legado del rey, pero que ahora se enfrentaba a la monumental tarea de salvar lo que quedaba. Priscilla tenía una visión audaz, controvertida y arriesgada. Muchos asesores recomendaron precaución,
preocupados por la idea de exponer el santuario privado de Graceland al público. Pero Priscilla creía que para preservar el legado de Elvis, tenían que abrir las puertas, literalmente. Y así, el 7 de junio de 1982, las puertas de Graceland se abrieron a una multitud inicial de 3.000 visitantes ansiosos. La decisión nació de la desesperación, una apuesta para cambiar el rumbo financiero de la finca. Sin embargo, lo que comenzó como un paso tentativo hacia la supervivencia rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. Los fanáticos no solo querían recordar a Elvis, querían experimentar el espacio donde se hizo historia. Graceland se transformó de una mansión en ruinas al borde de la ruina financiera en un lugar de peregrinación cuidadosamente seleccionado. Los recorridos guiaban a los visitantes a través de la sala de estar de Elvis, su sala de música con temática de jungla y su famoso edificio de trofeos. Los recuerdos se exhibían con reverencia, los eventos con entrada y las experiencias exclusivas generaron nuevas fuentes de ingresos, y se tejió con maestría una mitología en torno a la vida privada de Elvis, alimentando el deseo insaciable de los fans por conectar con el hombre tras la leyenda. Al finalizar la década, Graceland no solo sobrevivía, sino que prosperaba. La finca se había transformado en un imperio multimillonario, un monumento perdurable al legado de Elvis que impulsaría la fortuna de la familia Presley durante generaciones. Lo que una vez fue un barco que se hundía se había convertido en un faro de preservación cultural y éxito financiero, todo gracias a la audaz visión y la inquebrantable determinación de quienes se negaron a dejar que el legado del rey se desvaneciera en la oscuridad. Número 3. Resurrección de un imperio. Tras el fallecimiento de Elvis Presley, el patrimonio de Presley se enfrentó a un futuro incierto. Sin embargo, desde las profundidades de esta incertidumbre surgió un esfuerzo estratégico y deliberado para resucitar el legado del rey no solo como un recuerdo, sino como un imperio comercial. Este fue el nacimiento de Elvis Presley Enterprises, o EPE, establecida a principios de la década de 1980. Su misión fundacional era sencilla pero monumental: transformar a Elvis de una leyenda musical fallecida en una marca global atemporal cuya influencia se extendería mucho más allá de su vida. EPE no perdió tiempo en convertir la imagen, la semejanza y el nombre de Elvis en productos con licencia. La empresa fue meticulosa en la selección de cada aspecto de su marca. Ya no se trataba solo de vender discos, sino de crear un ecosistema donde Elvis fuera omnipresente en la cultura popular. Desde loncheras y llaveros hasta camisetas y recuerdos coleccionables, cada producto fue cuidadosamente autorizado, garantizando la calidad y la coherencia. Los especiales de televisión, los libros que relataban su vida y, posteriormente, los proyectos de medios digitales solo amplificaron esta presencia, creando una red de múltiples capas y altamente lucrativa de fuentes de ingresos. Incluso la vasta red de imitadores de Elvis formaba parte de este vasto ecosistema, sirviendo como tributos vivientes que mantenían vivo su carisma en salas de conciertos y escenarios de festivales de todo el mundo. A finales de la década de 1980, los frutos financieros de esta estrategia eran innegables. En 1989, la valoración del patrimonio se había disparado a más de $75 millones, generando alrededor de $15 millones anuales en ingresos. Pero este éxito fue simplemente la base de lo que vendría después. En 2005, se produjo un cambio crucial. Robert FX Siegmans CKX Incas adquirió el 85% de EPE, lo que marcó una nueva fase de marketing agresivo y expansión. El 15% restante permaneció en manos de Lisa Marie Presley, la hija de Elvis, quien siguió profundamente conectada con el legado de su padre. Con el tiempo, CKX Inc. se fusionó con Authentic Brands Group, una potencia en la gestión de marcas globales. ABG no solo mantuvo el statu quo, sino que potenció la marca. Aprovecharon hábilmente la imagen y la música de Elvis para penetrar en mercados que nunca había visitado físicamente, incluyendo Asia, Sudamérica y Europa. El resultado fue asombroso. Elvis ya no era solo un ícono estadounidense, sino un fenómeno global, un símbolo cuyo atractivo trascendió fronteras, idiomas y generaciones. Graceland, la legendaria mansión de Elvis en Memphis, se convirtió en un lugar de peregrinación para fans de todo el mundo. Recibía constantemente a más de 600.000 visitantes al año, lo que la convertía en la segunda residencia privada más visitada de Estados Unidos, solo superada por la Casa Blanca. A través de esta magistral resurrección, el rey se había vuelto más rentable en la muerte que durante su vida. Una transformación que pocos podrían haber predicho cuando exhaló su último aliento en 1977. Número 2. Las regalías que desaparecieron. A pesar del resurgimiento comercial décadas después, la historia financiera de Elvis se vio empañada por una de las decisiones más devastadoras de la industria musical, una decisión que perseguiría a su familia y a su patrimonio durante generaciones. El punto de inflexión oscuro llegó en 1973, cuando el coronel Tom Parker, el enigmático y notoriamente controlador manager de Elvis,
convenció al cantante de vender las regalías del artista por todas sus grabaciones anteriores a RCA Records por una suma global de tan solo $5,4 millones. Para comprender el peso total de esta transacción, es importante tener en cuenta lo que sucedió después. Después de que se dedujeran los impuestos y Parker se llevara su asombrosa comisión del 50%, una cifra que muchos consideran escandalosa incluso para los estándares de la industria, Elvis recibió solo una fracción del acuerdo de $5,4 millones. Las consecuencias de esta única transacción se extendieron a lo largo del tiempo con un impacto implacable. Los derechos de la mayor parte del icónico catálogo de Elvis, canciones como High Low Rock, Hound Dog, Love Me Tender e innumerables otras, fueron efectivamente cedidos. Durante décadas, la familia Presley no recibiría regalías de RCA por estos éxitos atemporales. En términos prácticos, esto significaba que el patrimonio se quedaba sin una fuente de ingresos que podría haber generado cientos de millones de dólares a lo largo de los años. Las canciones, a pesar de ser la banda sonora de millones de vidas, ya no beneficiarían económicamente al hombre que las hizo legendarias ni a sus descendientes. Para colmo de la tragedia, Elvis nunca fue propietario de las grabaciones maestras de su música, una práctica común en la industria durante esa época, pero una realidad devastadora para el artista solista más vendido de la historia. La propiedad de las grabaciones maestras otorga el control sobre las licencias, la distribución y las ganancias, y la falta de esta propiedad por parte de Elvis significó renunciar al control de un activo clave que podría haber sido la base financiera de su patrimonio. Sin embargo, en medio de estas heridas financieras, no todo estaba perdido. Elvis había conservado derechos de publicación parciales sobre las canciones que había coescrito o de las que era copropietario. Estos ingresos editoriales, gestionados meticulosamente por Elvis Presley Enterprises y posteriormente compartidos con Universal Music Publishing, se convirtieron en un salvavidas crucial, proporcionando al patrimonio ingresos continuos en los años posteriores a la muerte de Elvis. Aún así, la dura realidad persistía. El daño infligido por esa venta de 1973 fue profundo. El catálogo de Elvis se convirtió en uno de los más lucrativos de la historia de la música. Sin embargo, irónicamente, no fue su familia quien cosechó todos los beneficios. El patrimonio tuvo que construir su fortuna moderna sin acceso a las regalías que deberían haber sido su base. Número 1. La herencia de Lisa Marie y la desaparición de $100 millones. Lisa Marie Presley era solo una niña cuando ocurrió la tragedia. Tenía apenas 9 años cuando su padre falleció en 1977. El peso de su legado, tanto cultural como financiero, recaería finalmente sobre sus jóvenes hombros. Para cuando cumplió 25 años en 1993, Lisa Marie se convirtió en la heredera legal del patrimonio de su padre, heredando el fideicomiso Elvis Presley, valorado en aproximadamente $100 millones. Se suponía que este fideicomiso aseguraría no solo su futuro, sino también la continuación y el crecimiento del extenso imperio de Elvis. Inicialmente, había una sensación de optimismo y determinación. Lisa Marie, junto con su madre Priscilla Presley y su administrador financiero de confianza, Barry Siegel, se pusieron a administrar el patrimonio. La visión era clara: preservar el legado de Elvis y modernizar la marca para mantenerla relevante. El fideicomiso abarcaba más que solo dinero, era un tesoro de propiedad intelectual, derechos sobre su música, imagen y la legendaria mansión Graceland, todo lo cual tenía el potencial de mantener vivo el nombre de Presley durante generaciones. Sin embargo, los años que siguieron revelaron una historia mucho más complicada y preocupante. Para 2016, habían aparecido grietas en la otrora sólida base financiera. Lisa Marie Presley dio el paso drástico de presentar una demanda contra Barry Siegel, acusándolo de mala administración y despilfarro de la fortuna familiar. Los documentos judiciales pintaron un panorama sombrío. De un estimado de $100 millones, Lisa Marie se quedó, según se informa, con solo $14,000 en activos líquidos, agobiada por más de $500,000 en deudas de tarjetas de crédito. La magnitud de este colapso financiero fue asombrosa, especialmente dado el vasto imperio que había heredado. La demanda detallaba acusaciones de inversiones deficientes e imprudentes. Entre las más perjudiciales se encontraba una participación fallida en la empresa matriz de American Idol, una apuesta que resultó contraproducente y agotó importantes fondos fiduciarios. Siegel, por su parte, no se quedó callado. Respondió con afirmaciones de que el estilo de vida de Lisa Marie, marcado por hábitos costosos y decisiones financieras, jugó un papel importante en el agotamiento del fideicomiso. El público tuvo que lidiar con una disputa legal complicada, donde la culpa iba y venía, dejando la verdad oculta. Sin embargo, lo que quedó claro fue la devastadora realidad. La gran mayoría del fideicomiso de $100 millones de Elvis había desaparecido en tan solo 2 décadas después de que Lisa Marie asumiera el control. Fue una desaparición de proporciones épicas, una historia con moraleja sobre la riqueza,
el legado y los desafíos de administrar un patrimonio de tal magnitud. A pesar de esto, era crucial recordar un hecho. Elvis Presley nos dejó una enorme fortuna, aunque no exactamente la forma que muchos habían imaginado. El valor ya no residía solo en el dinero en efectivo, sino en el capital cultural y emocional de un nombre que aún resonaba en todo el mundo. Nos vemos en el próximo video.